Existe mucha controversia con la cuarta dosis de la vacuna y las preguntas más frecuentes son: ¿vale la pena o tiene sentido aplicarnos una dosis más de la vacuna contra el coronavirus en épocas de Omicron? ¿Qué le puede pasar a tu cuerpo y a tu sistema inmunológico si te aplicas una vacuna más? ¿Tiene efectos adversos? ¿Quiénes deberían ponerse? ¿Será para todo el mundo? Hola a todos, soy el Dr. Vélez. Y mira, esto es una maravilla, son excelentes noticias. Cada vez más países del mundo, Europa, América, como por ejemplo Estados Unidos, pero también Latinoamérica, México, Brasil, Bolivia, Argentina, cada vez son más los países que se suman a la lista de poner fin a la fase crítica de la pandemia. Las restricciones son cada vez menos, pero debemos aprender a convivir con el coronavirus porque no se va a ir del mundo, va a continuar siendo una enfermedad endémica, al igual que la gripe. Si tristemente tenés familiares que fallecieron a lo largo de la pandemia, de corazón te mando mis más sentidos pésames. Pero si sos un sobreviviente y tus amigos y familiares también sobrevivieron, te mando mucha fuerza y te digo lo siguiente: no es momento de bajar las guardias. En el país donde vivo, ya son varios los estados que están liberando o abriendo las restricciones. Por ejemplo, en mi ciudad, ya no es necesario utilizar el cubreboca, ya no es más obligatorio. De hecho, en estos días fui por primera vez al mercado sin el cubreboca, después de 2 años. Y te confieso que me sentí un poco incómodo, me sentí como si me faltara una parte de la ropa. Ahora, de la misma manera, continué manteniendo la distancia física, continué llevando mi alcohol en gel en el bolsillo. Pero a pesar de que ya estamos viendo la luz al final del túnel, acá pueden ver que Pfizer pidió autorización a la FDA para comenzar a utilizar la cuarta dosis en adultos mayores de 65 años. Moderna también pidió autorización para uso de emergencia en adultos de 18 años o más. Y lo que uno se pregunta acá, y no son solamente ustedes, son también los grandes virólogos, infectólogos, ¿aplicar la cuarta dosis en la población de manera masiva va realmente a disminuir las internaciones, las muertes? Bueno, con respecto a la tercera dosis, no cabe ninguna duda. Fue y sigue siendo muy necesaria para poner fin a la fase crítica de la pandemia, para poder controlar las muertes, las internaciones y todo el caos que ustedes ya conocen. En un estudio de los Estados Unidos, los investigadores analizaron las visitas al departamento de emergencia y las internaciones en 10 estados desde agosto del 2021 hasta enero del 2022. Y ellos vieron que en esta época, las personas que tenían 2 dosis de la vacuna contra el COVID, que antiguamente tenían una efectividad del 90%, cayó para 57% aproximadamente. ¿Y por qué es esto? Por la llegada de Omicron, una variante con más mutaciones, que evade, que se escapa del sistema inmunológico. Ahora, en estos pacientes, cuando fue aplicada la dosis de refuerzo, la tercera dosis de la vacuna, la efectividad volvió a ser de 90%. Es decir, se restableció los altos niveles de inmunidad generados por las vacunas, incluso en épocas de Omicron. Pero los datos más impactantes mostraron que los adultos no vacunados, principalmente aquellos con comorbilidades y de 65 años o más, tenían 49 veces más chance de morir por COVID cuando se los compara con los vacunados con 3 dosis. Incluso en épocas de Omicron. Omicron puede causar una enfermedad más leve que Delta, esto todos lo sabemos, pero infecta tanto que continúa matando gente. Y esta gran diferencia en la mortalidad entre los adultos no vacunados y vacunados también se vio en las otras edades, principalmente arriba de los 50 años. Ahora, ¿para qué sirve la cuarta dosis? Bueno, tenemos muchos datos en millones de personas. Israel, por ejemplo, en enero del 2022, aprobó la aplicación de la cuarta dosis en adultos de más de 60 años, en personas con comorbilidades que debiliten el sistema inmunológico y también para los profesionales de la salud. En este caso, la población estudiada era de más de 1 millón de personas. Lo que se hizo básicamente fue comparar las infecciones y la gravedad de las mismas entre los que tenían el refuerzo, la cuarta dosis, aplicadas por lo menos 4 meses después de la tercera dosis, y se comparó a estos sujetos con los que tenían solamente 3 dosis de la vacuna. El estudio se hizo para responder si hace falta o no aplicarnos la cuarta dosis. Y lo que se vio en esta población estudiada es que la cuarta dosis redujo por la mitad, por lo menos, el número de infecciones y redujo en por lo menos 1/4 las infecciones graves, la necesidad de internarse.
Pero les aclaro que el beneficio mayor se vio en las personas que tenían 60 años o más o que tenían comorbilidades. Otro estudio también muy interesante de Israel evaluó qué ocurre al aplicar la cuarta dosis en una población diferente, es decir, una población más joven y sin enfermedades crónicas. El estudio fue más pequeño, en este caso 154 personas, profesionales de la salud todos. Y lo que se vio es que después de esta aplicación, los niveles de anticuerpos, incluso contra Omicron, se elevan entre 9 y 10 veces, retornando a un nivel de anticuerpos similar al pico generado por la tercera dosis. Y otro dato muy importante que se vio acá, la inmunidad celular, es decir, no solamente los anticuerpos, el otro brazo del sistema inmunológico, también se vio estimulado. Después, cuando se tomó la sangre de estos pacientes que estaban inmunizados y esa sangre se la expuso a Omicron en el laboratorio, se vio que estos anticuerpos podían neutralizar al virus. Ahora, clínicamente, ¿cómo esto se traduce? Todavía hay dudas si la cuarta dosis es necesaria para los pacientes más jóvenes y sin comorbilidades. Lo que se vio en este estudio es eso, que la vacuna genera inmunidad y retorna a los niveles previos. ¿Por qué les digo esto? Vamos a detenernos acá. Yo les había dicho que cuando nos aplicamos la tercera dosis, retornamos los niveles de anticuerpos al pico que se generaba con la segunda dosis. Esto es muy importante. Después de aplicarnos la tercera dosis, cuando pasan los meses, principalmente en las personas de más edad o con comorbilidades más graves que debilitan el sistema inmunológico, los niveles de anticuerpos tienden a caer y la efectividad de la vacuna se reduce. Después de 4 o 6 meses, se reduce para 40-45%. Ahora, al aplicarnos la cuarta dosis, la efectividad vuelve a ser de más de 90%, incluso para Omicron, incluso para las formas graves de la enfermedad. Este estudio fue más chico, tenía 154 pacientes y no tenían enfermedad crónica y eran más jóvenes. Por lo tanto, no fue diseñado para ver si la cuarta dosis es efectiva clínicamente en ese grupo de personas. Pero por otro lado, permitió sacar estas conclusiones y otra que yo creo que es importantísima, los efectos adversos de la cuarta dosis. Lo que se vio es que los efectos secundarios no fueron diferentes a los generados por la segunda dosis o por la tercera dosis. Es decir, en su gran mayoría, efectos leves, fatiga, cansancio, fiebre baja, dolor de cabeza, dolor muscular, no se registraron efectos adversos graves. Entonces, con todos estos datos que tenemos disponibles hasta el momento, las recomendaciones internacionales varían dependiendo del país y también dependiendo de la disponibilidad de vacuna. Nos sirve vacunar con 4 dosis a las personas si hay algunas que todavía tienen 1 o 2 dosis. Pero el CDC de los Estados Unidos recomienda aplicar la cuarta dosis a personas con enfermedades crónicas que debiliten el sistema inmunológico. Por ejemplo, cáncer, personas que realizan quimioterapia, trasplantados, personas que viven con el virus del VIH, sobre todo aquellos casos más avanzados o sin tratamiento, personas que hacen uso de medicamentos que bajan las defensas, como los corticoides, por ejemplo. Y dependiendo del país, también se incluyen las personas de más edad, de 60, 65 años para arriba, o los pacientes que hacen hemodiálisis, por ejemplo. En el país donde yo vivo, estamos aplicando la cuarta dosis para nuestros pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. En los Estados Unidos, el CDC incluso recomienda para preadolescentes, adolescentes y también adultos que tengan alguna enfermedad que debilita el sistema inmunológico, y se lo está aplicando a partir del tercer mes de la aplicación de la tercera dosis. Y la justificativa es muy simple: la cuarta dosis protege, esto no hay dudas, y está recomendada principalmente para aquellas personas que tengan el sistema inmunológico más comprometido. La tercera dosis es muy efectiva contra Omicron, pero no dura para siempre, entonces se necesita un refuerzo para restablecer los niveles de inmunidad que se tenían cuando se producía el pico de la tercera dosis. Y en esta población de más riesgo, no podemos simplemente esperar que se infecten con el virus para generar inmunidad natural. Primero, porque quizás no generen suficiente inmunidad natural, y segundo, porque pueden morir porque son una población de más riesgo. ¿Cuándo podemos aplicarnos la cuarta dosis? Bueno, las recomendaciones internacionales es que se espere por lo menos 3 meses de la aplicación de la tercera dosis.
La mayoría de los países están recomendando a partir del cuarto mes. Y si vos usaste alguna otra marca de vacuna que no es ARN, ¿podés aplicarte la cuarta dosis con Pfizer o con Moderna? La respuesta es sí, independientemente de la marca que usaste anteriormente. La cuarta dosis de la vacuna va a aumentar tus defensas. Y por último, ¿la vacunación contra el COVID va a ser anual, como es en el caso de la gripe? La respuesta es sí, posiblemente, pero aún no está definido. Los científicos actualmente están trabajando en una vacuna universal contra todas las variantes del coronavirus, o también una vacuna que incluya tanto el virus de la gripe como el coronavirus. Entonces se la aplica en una sola vacuna. Y esto se lo podría hacer anualmente. Pero faltan datos, es muy pronto todavía para hablar de todo esto. A medida que vayan saliendo más datos, actualizaremos todas estas informaciones y recomendaciones. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Déjame tu comentario qué pensás de todo esto. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Esto nos ayuda mucho a seguir creciendo. Chau, chau.